¿Cómo yo quito esto? ¿Alguien lo está viendo? ¿O solo yo Sí, lo estoy viendo? todos. Sí, se ve, se ve. A ver, se ve. Pero es que yo tengo en el mismo medio la... Ok, ya, olvídenlo. No puedo quitar esto. Lía, ¿tú puedes de un pronto poner mi nombre? Porfis. Ah, espérate. Señores, que yo... Ah, ok, ya lo quité, ya lo quité. Para... no. Y el mío, Lía, que también falta. Oh, pero bueno. Profe, denos un segundo para este pequeño... Dame tu matrícula. Yo le escribo, yo le escribo. La voy a mandar por WhatsApp, la mía. Lucía, escribe eso en lo que... Venga, come, Chirito. Ok, ya, profe, perdón, ya, vamos a compartir pantalla. Lucía, por favor, ve escribiendo el nombre de... Creo que Ernesto, que falta. Ernesto, ok, ya voy. Nosotros somos el grupo 1 y vamos a hablar del cine real socialista soviético. Okay. El cine soviético se puede decir que comenzó en el Imperio Ruso en 1896, cuando llegó el cinematógrafo, que fue pedido o consultado para filmar la coronación de Nicolás II, que sería el 26 de mayo. Sin embargo, ellos como que no le tenían mucha fe al instrumento. Luego de eso, la transición entre el cine del periodo zarista, que es a lo que se le llama el Imperio Ruso, y el nuevo cine ruso, que es el que vamos a estar hablando nosotros hoy, fue lenta y pausada, porque la guerra civil, que duró de 1977 hasta 1921, supuso un freno del progreso y el arraigo del nuevo cine. Pero, sin embargo, esto le sirvió como práctica a los cineastas o directores que venían creciendo, pues por la siguiente característica nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de las filmaciones eran documentales. Entonces, según la información que yo encontré, ellos utilizaron este periodo como práctica para filmar las guerras en ese tiempo. Entonces, la primera característica de la que vamos a hablar hoy es que era un cine propagandista, puesto que ellos utilizaban los cines para como no solamente educar, sino ¿cómo se llama esto? Yo no sé cómo explicarlo sin usar la palabra propaganda, pero ellos hacían propaganda de que su gobierno era muy Para bueno. seducir. Exacto. Entonces, ellos también ellos mezclaban lo que era la ficción con la realidad para poder lograr este objetivo. Sigo con... Ok, bueno. Una de las características principales del cine soviético es que el cine soviético de la época era un cine experimental. Bueno, a través del tiempo podemos ver cómo el gobierno fomentaba y obligaba a que las películas tuvieran un grado de experimentación, buscando así romper con lo establecido, con lo anterior, y fomentando un nuevo cine. Buscaban también diferenciarse de otras cinematografías como la americana, la que estaba centrada en mantener las bases burguesas heredadas del teatro de finales del siglo XIX en busca de la rentabilidad económica, o, por ejemplo, la europea, que empezaba a incorporar las ideas revolucionarias de las vanguardias que se inspirarían en el cine soviético. Próximo. Voy. Ahora yo les voy a hablar un poco sobre el efecto Kuleshov, pero primero vamos a hablar sobre su gran historia. Lev Kuleshov, que nació en 1899 y murió en 1970, fue quizás el teórico más conocido de este periodo, sobre todo por el efecto Kuleshov, del cual vamos a hablar en unos breves momentos. A los 11 años de edad, tras la muerte de su padre, Lev se trasladó a Moscú,
donde trabajó con su hermano en una central eléctrica en 1913. En esa misma época, entra en la escuela de pintura, escultura y arquitectura, donde busca ser pintor, aunque allí empieza a interesarse más por lo que es la escenografía. Ahí podemos ver cómo él se interesó tanto por la pintura como la escenografía, y él utilizó esos conocimientos que él aprendió y él adquirió en el cine. Y ya vamos a ver por qué. En 1916, tras acabar los estudios, él empieza a trabajar como dibujante de moda en un periódico femenino, además de entrar a trabajar de escenógrafo en los estudios de Alexander Jasonkov. Tras la Revolución de Octubre y la nacionalización de la industria del cine, Kuleshov pasa a ser jefe de la sección de los noticiarios y dirigir una sección de remontaje de películas anteriores al Soviet. Durante la Guerra Civil Rusa, acompaña a las tropas y rueda documentales junto a los soldados. A su regreso del frente, entra como profesor de la BGIK, donde experimenta con el montaje en el laboratorio, junto a alumnos entre los que se destacan Vsevolod Podukhin y Eisenstein. Pudovkin. Exactamente, Pudovkin. Ok, ahora yo les voy a explicar un poco sobre los aportes de Lev hacia el cine a través del montaje, que es una de las partes más importantes de nuestra exposición, porque el efecto Kuleshov, como saben, es uno de los efectos más utilizados por el cine soviético. Bueno, la carrera cinematográfica como director de Kuleshov se extiende desde 1917 hasta 1944, rodando películas como Canción de Amor Inacabada, 1919, El Rayo de la Muerte, 1925, 40 Corazones, 1931, y su última película como director, Somos de los Urales. Pero si por algo ha pasado a la historia el nombre de Lev Kuleshov, es por su estudio del montaje, perfeccionando en su laboratorio con el que se llegó a la creación del efecto Kuleshov, demostrando así que el montaje tiene una gran importancia en la comprensión de una escena. Otra aportación técnica de montaje de Kuleshov fue la geografía creativa, con la que se podía inventar un mundo a base de yuxtaponer imágenes rodadas en varios lugares, creando un espacio cinematográfico con el que una misma localización en una película puede en realidad ser tres diferentes. O sea que él utilizaba diferentes localizaciones y él las mezclaba y hacer una sola escena en base de esos tres lugares. Y esto es uno de los efectos más reconocidos. Ya les dije que se llama Kuleshov, el efecto Kuleshov, y es muy importante tener en cuenta este efecto porque nos va a ayudar a entender el cine a partir de esta época. Siguiente. Okay. Una de las características fue la desaparición del protagonismo individual y la aparición del colectivo. Esta idea no quitaba que hubieran personajes con cierto protagonismo, pero la historia ya no recaía en una persona, sino en un grupo. Muestra el espíritu colectivo socialista frente al individualismo liberal. Ahora Lía va a poner la escena de esta película, que es Guerra y Paz. De Sergei Bondarchuk. Deme un segundo porque no la tenía lista. Voy a tener que salir. Desde que sepa cómo hacerlo. ¿Alguien tiene Mac y sabe cómo? Ok, ya. Yo no he visto esos planetas, Lucía. No, profe. No lo había visto esos planetas, Lucía. Están en caída libre. ¿Lo ven? Sí, se ve. Sí. Me avisan si se escucha. Sí.
Ok. Se destacan para esta época las escenas de las batallas y los planos panorámicos del campo de batalla. Para este rodaje específicamente se usaron 950 jinetes, o sea, caballería, y aproximadamente 15.000 hombres, o sea, infantería, que serían hombres aparte. Ok. El cine, el cine del realismo socialista soviético trataba temas políticos y relacionados con un modelo que según Losif Stalin era el que debía de seguir todo ciudadano. El Partido Comunista rechazó estilos modernos como el impresionismo, el surrealismo, el dadaísmo y el cubismo, debido a los principios subjetivos que subyacían en ellos y a temas que trataban. El realismo socialista solamente consideraba temas relevantes como la política y los trabajadores. Ello llevó a rechazar dichos estilos por ser manifestaciones artísticas de la burguesía. Ok. ¿Me escuchan? Sí. Ok. El cine soviético se caracteriza, bueno, el cine real socialista soviético se caracteriza por el uso de líneas diagonales en su fotografía, como se puede ver en la imagen que está a la izquierda, por el uso del objetivo gran angular, que es cuando la distancia focal es menor a la del objetivo normal. Esto resulta como un ángulo de visión mayor a la visión humana. Se usa para dar vistas panorámicas como paisajes, etc. También se caracteriza por la abundancia de primeros planos. El primer plano es un encuadre que va desde la cabeza hasta los hombros, que se utiliza para enfocar el rostro y las expresiones faciales. También se caracteriza por la distorsión del movimiento, ralentizaciones y aceleraciones. Eso tiene que ver con el cambio para que el movimiento se vea más rápido o más lento. Por la posición frontal de los personajes también. Cabe destacar que la fotografía también fue muy importante, aportando a las películas un enorme sentido estético. Entonces ahora Lía va a poner el video, o sea, la escena que explica mejor esto, o donde se puede apreciar. ¿Cuál escena? Ya voy. La escena se llama la película El acorazado de Potemkin y es la escena de la escalera de Odessa. Hola, perdón, era que me estaba dando error, pensé que me escuchaban. Un segundo. Okay. Lía. Ya lo vi, ya lo vi. Ah, ok, está bien. Lo que pasa es que la escena es muy larga, entonces ahí es donde más aparecen
la parte que yo quiero puntualizar. La secuencia. Exacto. Camila. No, ya, eso, o sea, eso era todo. Ah, ok. Ok, entonces ahora sigo yo con el montaje soviético. Una de las aportaciones más grandes del cine soviético fue la innovación en el montaje, como lo había mencionado mi compañera Lucía. Había avances, ya que en 1915, la película El nacimiento de una nación sirvió de precursor para experimentar un poco más con el montaje, y el soviético se aprovecharon de esto. Tuvo dos vertientes que fue Gregory Kosintev y Eisenstein. Ellos veían el montaje como un choque de planos que busca impactar y motivar al espectador. Sergei Eisenstein decía que surge una nueva forma de narrativa cuando cuando tú puedes combinar planos en juxtaposición. También sale el cineojo de Dziga Vertov, que él usaba el montaje para mostrar la realidad, y se considera él como el precursor del documental o del cine documental. Otro avance grande en el montaje fue el efecto de Kuleshov, que ya fue explicado por Lucía, y también está los montajes de atracciones, que se dividen en 5, como se ven en la presentación, que Eisenstein dice que son el montaje métrico, que el montaje sigue un patrón de un número específico de fotogramas. Dígase como que no sé cómo explicarlo, como que cada plano dura un tiempo específico, sí, porque sí. Un ejemplo, si cada plano puede durar 2 segundos, va a durar 2 segundos, puede durar 4 segundos, pero va a cortar cada cierto tiempo, cada cierto tiempo. También está el montaje rítmico, que los fotogramas en su movimiento y la duración de los planos va de acuerdo con un ritmo musical. Está el montaje tonal, que es como el rítmico, pero utiliza el
el significado emocional de las imágenes, no solamente la duración de los cortes. Está el montaje sobre tonal, que es la unión, que es la combinación de los tres anteriores, del métrico, rítmico y tonal. Y está el montaje intelectual, que es un montaje de sonidos y armonías, y depende del intelecto que tenga la persona que lo ve para descifrar su mensaje, ya sea a través de símbolos, etcétera. Pero depende del intelecto del individuo, y le van a explicar en un video ahora, un poquito más a detalle. Bien, cuando puedas. Lo puedes empezar en minuto 30, porque eso es como una introduccióncita en el minuto 30. ¿Minuto o segundo? Porque... 1 minuto con 30 segundos. Ah, ok. Bueno, ahí explica el efecto Kuleshov de Hitchcock. Pero aquí está por ejemplo, de Eisenstein. Ese es el intelectual. Y ahí está el video. Puede ir la siguiente persona. Aquí tenemos dos referentes del cine soviético. Uno de los principales fue de Dziga Vertov. Nació en Rusia en 1896. Es considerado un pionero del cine soviético, sobre todo del género documental e informativo. Su teoría sobre la manera de grabar documentales, siendo fiel a la realidad, influenció al cinema verité. Sus trabajos más importantes son Kino Pravda, una serie de documentales cortos en los que se enseñaban escenas de la vida y problemas cotidianos, a veces grabados en secreto. Su película, El hombre de la cámara, es considerada una de las mejores películas de la historia del cine y utiliza varias técnicas cinematográficas como la exposición doble, la cámara rápida y lenta, los primeros planos y el stop motion. Luego tenemos a Esbir Shub. Nació en Moscú en 1984. Es una de las pocas mujeres reconocidas dentro de la escena cinematográfica soviética. Trabajó tanto en dirección como en edición, y es una de las grandes representantes del subgénero soviético llamado compilación fílmica, en el que se utilizan fragmentos grabados previamente o archivados y se reordenan para crear una película. Ahí les dejo la siguiente persona.
Nicole. ¿Se acabó el grupo sobre los soviéticos? Sí. Sí, Van a presentar entonces la... ahora seguiríamos con la nueva estética del impresionismo alemán. Sí, pero es el expresionismo, Nicole. Se me lo pueden reescribir. Ay, Porque el impresionismo es francés. sí, sorry, my bad. Fue mi error. Arreglo. Ok. Después de la película El gabinete del Dr. Caligari, la cual obtuvo un gran éxito, es junto al personaje de Charlotte el primer gran mito de la historia del cine. Los críticos franceses acuñaron la palabra caligarismo para designar las películas alemanas de la nueva estética, la cual se caracteriza por una puesta en escena exagerada y muy estilizada, ángulos distorsionados, gruesas capas de maquillaje y sombras geométricas que se saltan. Los directores de vanguardia activos de la década de 1920 lo emplearon para crear obras abstractas, es decir, sucesiones de imágenes sin un significado manifiesto, lo que unos críticos llamaron pinturas en movimiento. La imagen que se ve es un ejemplo de esta nueva estética, es perteneciente a la misma película, es decir, El gabinete del Dr. Caligari. ¿Eso sería todo, profe? O sea, que concluyeron el grupo. No tienen nada que decir, ni extra, ni nada. ¿Saben que ¿Usted esa... tiene algo que decirnos? Sí, sí, mira, en que firmo, lo muestra el documental. En realidad, la primera visión del montaje intelectual dependerá del público, por supuesto. Pero en realidad lo que Eisenstein quería decir, que él lo explica después en sus textos, es que él habla del intelecto no como una ubicación personal, individual, sino del intelecto universal. Él dice que el montaje intelectual, el montaje de atracciones, va a estar compuesto a partir de las capacidades innatas del pensamiento humano. Que esas capacidades, por ejemplo, la correlación, nosotros podemos ver algo, como tenemos el caso de Lucía. Se mutea, profe. Profe, se mutió, profe. Por ejemplo, el caso en la habitación de Lucía, la mente humana, el intelecto humano es capaz de suponer que ese dibujo que cuelga de la pared de Lucía sea el planeta Júpiter. Eso es inconcebible para ninguna otra especie. Que nosotros podamos suponer que un signo de materia distinta nos pueda representar un objeto que es real, que existe y que está hecho de una materia muy diferente a la pintura y al diseño del dibujo. No sé si me entienden. Eso es lo que quería decir Einstein. Es lo único que veo como que puede generar confusión en lo que ustedes expusieron. Salvo la palabra impresionismo, que es el impresionismo francés, que se viene más adelante, y es el expresionismo alemán. Eso viene más adelante, eso después arreglo. Entonces, eso es lo que él quería decir. El intelecto humano es capaz de relacionar, de correlacionar cosas que por su naturaleza no tienen correspondencia. Entonces, eso fue lo que vimos en el ejemplo que tú pusiste de la película Octubre, que el ser humano es capaz de relacionar una estatua con su concepto de Dios. El simbólico, con el simbolismo. Y entonces él dice, qué absurdo esto. Es una cosa que no tiene ninguna... Y la película trata sobre eso, sobre un grupo de seres humanos que están destrozando las apariencias de la deidad. Que en Rusia originalmente era el zar representaba a Dios. Era la cabeza de la iglesia y del Estado. Entonces, por eso vemos que ellos están tumbando la estatua del zar. Pero nosotros podemos hoy imaginarnos que era como decir, están tumbando al zar. Pero calculen que eso pasó aquí en el 61. Las estatuas de Trujillo, que eran muchísimas, en cada pueblo había una, la gente comenzó a tumbarlas, a derribarlas. O pasó en el 2003, con la invasión de Estados Unidos a Irak, que Bagdad estaba llena, ¿no? Te lo pueden buscar en YouTube, de estatuas de Saddam Hussein. Y luego de la invasión comenzaron a derribarla. Era como decir, estamos derribando a ti, Saddam. Entonces, eso es a eso que se refiere el montaje intelectual. Que hoy en cine aún no se sigue usando mucho. O sea, la película todavía no usa mucho ese montaje.
pero lo usan mucho en el documental, ¿no? Exactamente, el documental sí, y Porque también hay otro género audiovisual que lo usa muchísimo. A ver si me dicen cuál es. ¿Cómo es? Hay un género audiovisual que usa mucho este montaje de atracciones. El videoclip. Videoclip. Y muchos videoclips, no los videoclips populares de Al Hadaki no sé, de esos cantantes, no sé lo que ustedes oyen. Oye, yo no oigo ninguno. Esos videos no, sino los videoclips de grupos más alternativos, más profundos, que utilizan mucho esas imágenes que al combinarlas nos relaciona con otra cosa. Entonces yo lo veo bien. Más adelante vamos a hacer unas observaciones, pero vamos a llamar a los otros chicos. Ustedes tienen un descansito ahora en lo que ellos exponen y luego entonces nos juntamos los dos grupos. Ya esa fue su apuesta. La estética del expresionismo alemán con el ejemplo de Caligari. Okay. Profe, Sí, Lucía. yo tengo una pregunta. Sí. Entonces, el videoclip viene siendo un género visual. Audiovisual, sí. Audiovisual, exacto. Ok, gracias. Y que no siempre narrativo. No siempre videoclip narrativo. Hablamos ahora.